Empezamos ya. Vino todo ya. La calera tenemos. Están todos. No falta nadie. A donde buscamos acá nosotros, el sol no le fatigará de día ni la luna de noche, a donde está el sal. Para mí está el sal. Tu Biblia igual con la mía. Pero vamos a leer de Génesis primero, mientras que buscamos el otro. ¿Vas a hablar del tema de la encarnación o del cumpleaños, de cosas? Sí, y del pecado. Porque Del ese pecado, pecado avaricia, que no queremos escuchar la palabra, no creemos la palabra, no queremos humillarnos, tenemos en poco la palabra. Ese es la luna, el sol, la estrella, que estamos todos gobernados de eso. 121.6 de Salmo. 121.6. No lo de la luna. ¿Dónde está? Dame virome y voy a anotar un poco también. ¿Cuánto? 121.6 de Salmo. La luna. Salmo 21. Bueno, vamos a ir yendo. Vamos a leer Génesis, ya sabemos que es nuestro principio. ¿Y qué es nuestro principio? Satanás. Y Satanás, que es la incredulidad, maldad, mala suerte, no tener ganas de vivir, robo, vicio, todo lo que hay en nosotros, lo malo, pasiones. Entonces, todas esas cosas que vio que Satanás. Ese es nuestro principio. Génesis quiere decir nuestro principio, nuestro origen. Entonces vemos acá 14, vamos a leer 1:14. Muestra en lo natural con nosotros, a Satanás, muestra como natural, muestra como agua, muestra también a Dios, agua limpia también hay, agua sucia, muestra también Dios que el sol también es Cristo, el sol de justicia. Pero vamos a ver, ahora vamos a descubrir el sol que creó Dios, que es Satanás. El sol de justicia ya estaba, le creó al sol de maldad. El sol que va a quemar todos nosotros, que va a destruir. Creó a Satanás ¿para qué? Para su instrumento, para venir a destruir él, por medio de que él murió y resucitó, se encarnó. Él vino y se mezcló con la vieja creación, con el sol, entró, esa es la encarnación. Entonces, por medio de eso, como dice, que por medio del velo, esto es mi carne, dice, trajo la nueva vida, la vida de fe, gozo, paz, alegría, amor. Bueno, vamos a leer 1:14 de Génesis, primero. Y otro, buscame el sol de justicia mientras tanto. Hay dos sol, hay dos lunas. Tenemos que buscar en la concordancia eso para encontrar rápido, o en el teléfono que ustedes tienen, no sé cómo usar.
Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para día y año. Que sean por lumbreras de la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿Y después qué dice? E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Bueno, vemos ahí, él mismo hizo el sol, que es Satanás mismo, figura de Satanás, el sol, la luna, toda esa estrella. Por eso veo que ayer leemos en Reyes que los judíos hicieron entrar al templo adorando, dice, al sol, la luna, Baal, a la estrella, todo, ¿cierto? Que es figura de Satanás eso. Y por eso nosotros lo primero que tenemos es adoración a Satanás. Y aún siendo hijos de Dios tenemos dos naturalezas ahora. Entonces nosotros decimos, nos justificamos, decimos que nosotros no andamos en hechicería, que nosotros no creemos eso, y sin embargo, ¿por qué no entregamos a Satanás? Queremos festejar el día del sol, la fiesta, el parto lunar, el parto solar, que es fin de año. ¿Por qué queremos festejar si nosotros no tenemos eso? Nosotros por eso dice, somos hijos de hechicera, dice. Nuestra naturaleza es eso, el Señor mismo hizo, pero ¿para qué? Él quiere venir a poner su poder sobre él, él vino y ya hizo, pero ahora nosotros tenemos que reconocer nada más nuestro origen, que hay todo en nosotros, Dios que gobierna todo, el parto lunar, solar, como dije yo, nosotros hace más o menos 5 años atrás también no entendíamos, y hacíamos la fiesta de Satanás, todo, parto lunar, solar, todo, vio que, y vemos también ahí habla del que entraba también la prostitución, dice, y mientras que nosotros no reconocemos esa prostitución, ese sexo que hay en nosotros, vio que estamos en la hechicería, que hoy en día, vio que en la Umbanda, por ejemplo, Pompachira, otra línea, vio todos los pactos que se hace para sexo, para atrapar, igual el Lucifer y eso, todo es para atrapar, Dios, que a mujeres y mujeres a los hombres. Esa es la Pompachira, y a veces estamos ya en la casa de Dios, ya somos hijos de Dios, y nosotros permitimos y nos justificamos, decimos, creemos si hacemos solamente. No, nosotros tenemos que reconocer, ya estamos formados en eso, estamos mezclados todos. Entonces, esa, por ejemplo, esa pasión, sexo, por ejemplo, esas son hechicerías, esos son pactos como pacto lunar, solar, de estrellas, todo, lo que nosotros si nos humillamos, dice que prostituye, dice, en la casa de Dios, dice. Y nosotros aquí, si nosotros nos humillamos, Dios, que tenemos toda esa prostitución, sexo, tenemos todo, por nosotros ya fuimos formados para todo y somos hechiceras, adoramos al pacto solar, lunar, estrellas, y decimos, nosotros nos justificamos, decimos, no, esto no está en mí, yo nunca adoré al pacto solar, que y toda la fiesta que hacemos, y dejamos el pecado por nosotros, nos coqueteamos con Satanás, porque esa es nuestra naturaleza, para que se enseñore por nosotros, dice ahí. Para eso hizo Dios. Pero después de eso, vio que Él viene a destruir, y todo aquello que pide perdón reconoce que está enseñoreado de Satanás, cual fuese.
hechicería, así que nosotros tenemos misma mezcla de adoración a Satanás. Por eso el pacto solar, por eso es Dios que la luna, la estrella, el sol y eso. Pero ¿cómo se manifiesta a través del pacto solar? El pacto solar, por ejemplo, sabemos que es fin de año. Queremos, por ejemplo, festejar. Y la última platita que tenemos gastamos toda esa noche. Y farreamos. Y después vio que no es nada eso. A veces nos matamos también entre familias. Hay asesinatos, hay de todo. Porque se enseñorea por nosotros ese pacto solar. Y en el cumpleaños también así. Nosotros nos juntamos para que estemos todos con la familia. Así nos engaña Satanás. Y después hay pelea, borrachera, hay de todo ahí. Y después se matan, ahí se pelean, recibe perjuicio solamente. Porque Satanás se enseñorea por nosotros. Por eso el Señor quiere que sepa la palabra. ¿Para qué hizo a Satanás? No es para que te gobierne, sino Él ya vino por eso. Él vino a abrir el nuevo camino. Abrir la fe, gozo, para alegría, para darte el regalo inmerecido que es la gracia, que es el perdón de Dios. Por eso necesitamos saber nuestra naturaleza. Nadie puede decir, por eso lo que yo quiero, lo que Dios está dando, que nosotros pidamos mucho esa adoración a Satanás. Nosotros tenemos que reconocer esa hechicería que tenemos en distintas formas. Nos inclinamos en sexo, nos inclinamos, vio que a festejar, vio que toda esa fiesta pagana, Satanás, como el cumpleaños, por ejemplo, es pacto lunar. Por eso dice que se hace la torta redonda, figura de la luna. Y entonces de ahí empezó la torta. Y entonces así nosotros, vio que todo, vio que hacemos la fiesta. Dios arrea, Dios a tierra, el Día de la Madre. Festejamos todo. Y no tenemos idolatría, hechicería, no somos hechiceras. Pacto, nos adoramos al sol, la luna, nos gobierna a nosotros. Nos adoramos, nos inclinamos a otros dioses. Mientras que nos humillamos, está en nosotros fuerte eso. Por eso la palabra de Dios es bueno entender bien, que está todo en nosotros y que no tenemos que a Dios le ofende, es pecado, como dice, a Dios le ofende que tenga en poco la gracia de Dios, el regalo de Dios, que es el perdón de Dios. Tenemos que humillarnos, no se justifique esa justicia propia, incredulidad, no creer que está en ti ese Dios, que nosotros ahora después de ser hijos de Dios tenemos dos naturalezas, dos poderes que está gobernando. Gobierna Satanás en la hechicería, pacto lunar, solar, todo, estrellas, todo. Abuela, y para el pacto de estrella, ¿para qué sería, por ejemplo? Y lucero de la mañana, por ejemplo, que la tres María le dice también antes. ¿Cómo es estrella? Tres María, sí. Tres María también el lucero de la mañana. Ve que sale bien las tres juntas y brilla. ¿Para qué hechicería? Y bueno, y ese es para, veo que por ejemplo, ese encontramos en Isaías 14 me parece. Oh lucero de la mañana, dice. Ese dice a Nabucodonosor, figura de Satanás. ¿Para qué puede ser? ¿Para locura? ¿Para sexo? Sí, para todo. Para tenerte esclavizado. No tiene... ¿Quién vino? Claro. Allá hay asiento. Hacerle un poco sentar. Ve que Nabucodonosor tenía esclavos para tener poder y para agarrar como esclavo de a la humanidad. Para eso es. Y si nos humillamos nosotros, puede esclavizar nuestra mente, nuestros pensamientos, en incredulidad, en maldad, en odio, en sufrimiento, en hambre, sufrimiento. Entonces eso es el lucero, es la estrella, todo.
Yo escuché que las tormentas trabajan para locura. Cuando ¿Sí? hay tormenta o la luna llena tormenta, vas a parir y se va a tener familia. O sea, todo lo que es la naturaleza y el clima trabajan para enloquecer. Pero nosotros tenemos que también, porque nos humillamos, no sabemos la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso se justifica y dice, ¿por qué me tengo que humillar? ¿Yo qué hago? Pero festejamos toda la fiesta de Satanás. Nos inclinamos, tenemos una mezcla. Nadie va a decir, yo no tengo eso. Tenemos una mezcla, asfalto, lunar, solar, de estrellas, de todo. ¿Por qué te esclaviza Satanás? En tu mente, en incredulidades, en sufrimiento, depresiones, mala suerte, todo, en pasiones. ¿Por qué? Porque no reconoces que esa es tu naturaleza, que ese te tiene esclavo tu mente, sufrir y no pedir perdón. Y te justificar, nos justificamos mucho. Decimos, no, pero yo nunca me fui a la hechicería, no hay necesidad que vaya. Sino nosotros mismos hacemos también como Israel. Nosotros, Dios que festejamos en nuestra casa, en la iglesia y todo sin conocer. Por eso es bueno conocer que nosotros tenemos dos naturalezas, aunque somos hijos de Dios. Tenemos a Satanás, pacto lunar, solar, de estrella, prostitución, ¿de qué es lo que no tenemos? Depravación. La estrella dice que le piden deseos. ¿Sí? Vale, pedíamos deseos todos. ¿Quién no le pidió deseos? La estrella fugaz, La ¿no? estrella fugaz. Como a los reyes le pedían deseos también. Le pedían... Dios que regalo. Cumplimos años también le pedíamos 3 deseos. Sí, 3 deseos también cuando cumple el año. Y ese está pidiendo a Satanás, está pidiendo al pacto lunar. Y después decimos que no creemos, que no estamos en la hechicería e idolatría. Por eso, ahora lo que nos está enseñando el Señor a nosotros, que tenemos que humillarnos mucho, esa incredulidad que tenemos, esa justicia propia y esa hechicería que nosotros nos inclinamos, adoración a Satanás. Y nosotros decimos, en mí no está, este no es para mí. Y acá dice, para que se enseñoree sobre ti, dice. Vamos a ver un poco también en Salmo que dice, Dios creó, dice, al sol, la luna y la estrella, para que se enseñoree por uno. Está la palabra alabable sol y luna también. Esa figura de que... ¿A dónde está eso? No sé, pero no... Preparame. 121, ¿cuánto? Sí. Jehová guardará, 6. El sol no te fatigará de día, y la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Pero ¿cómo te va a guardar? Vos reconociendo que está en peligro, que está esclavizado de Satanás. Del sol, la luna, habla todo, esa hechicería e idolatría. Te va a guardar y de toda tendencia satánica que tenés. 148, 3 a eso. Vamos. Sol y luna. Salmo. Sí, Salmo. Salmo 148, 3. Vamos a leer ya después. Bueno, vemos ahí, no se fatigará, dice, el sol ni la luna. Vemos, eso habla, el Señor creó al sol, toda esta naturaleza para mostrar la vida de Satanás, como dice en Romanos, que nosotros
No podemos negar la existencia de Dios, porque por todo lo que está hecho natural mismo, ya está mostrando a nosotros que Él creó a Satanás, y también Él ya estaba mismo, a Él nadie le creó, y Él creó a Satanás para enseñorear, le entregó el poder a Satanás. A mí me fue dada, dice el mismo Satanás, el poder feo, pero ese poder de incredulidad, ese poder de hechicería, el poder de esclavitud para esclavizar a la humanidad, para ser su Dios. Él es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, porque nos pedimos esa incredulidad inmensa que tenemos dos naturalezas. Por eso tenemos que implorar el perdón de Dios y pedir al Señor que nos dé entendimiento de cada palabrita por palabrita. Ahí, por ejemplo, a veces toma todo natural. No te va a fatigar el sol ni la luna, cree que todo natural. Es Satanás lo que no te va a fatigar. No te va a fatigar si te humillas. Ese censo que tenés no te va a fatigar. Que porque te puede venir, si vos no te humillas, vas a tener un hijo con uno, con otro, y así te va a fatigar, te va a traer una vida miserable. Podés tener un hombre, y así los hombres también, muchas mujeres. Me acuerdo en Paraguay, creo que un muchacho dice que, no sé si era testigo de Jehová o mormones, se hizo eunuco. Porque tenía familia y le quería demasiado a su familia, pero era muy mujeriego. Entonces, para que no tenga más problemas, se hizo eunuco, se cortó se hizo caspar, como dice, se saca, se cortó la parte del íntima, vamos a decir, sí, está bien. Entonces, ¿para qué? Para que no le agarre más el placer, el sexo de depravaciones. Pero ese hace porque no conoce la palabra. Ese tenía que cortar a través de la humillación. Y entonces a veces hacemos nosotros, como también dice en la palabra, en lo natural, que hay eunucos. Y nosotros tenemos que, ¿cómo podemos ser eunucos? Pidiendo perdón. Y todas esas cosas son parto lunar, solar. Vemos acá, entonces, no te fatigará, dice, la luz de el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Parto lunar, por ejemplo, no te fatigará, dice el sol. La luna. La luna ya sabemos que es el cumpleaños mismo. El nacimiento tuyo no te va a fatigar. No va, pero vos tenés que humillar porque esa es tu naturaleza. Fuimos formados para enseñorear por nosotros, ese querer nosotros festejar a Satanás. ¿Qué va a festejar? Tu sufrimiento, tu nacimiento de sufrimiento. Y nosotros, ¿cómo somos tan ignorantes? Por la incredulidad de la palabra, festejamos. Y Dios, que parece que te agarra gozo marino. Y le pedí 3 deseos todavía cuando apaga la vela. No pide 3 deseos. Ese lo impío hace. ¿Y a quién le estás pidiendo 3 deseos ahí? A Satanás. Y entonces, distinto, a algunos le pedirá a Dios para que se lleve bien con la pareja, otros pasiones, otros le pide Dios que suerte por el dinero, y de todo. Y entonces ahí estamos, Dios, que adorando a Satanás. Y no te fatigará, dice. Pero si vos reconocer, no te va a fatigar. O si no, dice, el Señor le hizo mismo, dice, para enseñorear con nosotros. Nadie va a decir, yo no tengo esto. Todos tenemos todo. Y el sol ya sabemos que
la fiesta de Navidad, por ejemplo. Y todo el tiempo también se enseñorea por nosotros. Y decimos, leemos, por ejemplo, de Reyes, por ejemplo, 23:5. No, pero esto ha pasado, dice, a Israel. Y nosotros ni tomamos para nosotros, no entendemos que es nuestra naturaleza. También nosotros adoramos al Dios Sol, al Dios Luna, al Dios Estrella, porque esa es nuestra naturaleza. Hacemos toda la fiesta. Y decimos, después nos justificamos. Y esa es la hechicería e idolatría. Y vemos nosotros, por eso tenemos que humillarnos mucho para entender la palabra de Dios, agarrar cada uno para sí. Porque ahora tenemos, dice, la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais. La carne, que esa es la luna, la estrella, el sol satánica, pasiones, sexo, divague de mente, cansancio a la palabra, justicia propia, no te gusta la palabra, te cansa la palabra, y después sinvergüencía, robo. ¿Qué es lo que no hay en nosotros? Hay mucha sinvergüencía, hay robo, entre nosotros mismos nos robamos, nos perjudicamos, a veces hasta la pintura, ropa, cualquier cosa agarramos, somos tan necios. Y así Satanás nos tiene a nosotros esclavizados, el pacto lunar, solar, de estrella y todo. Tenemos todo. Y vemos nosotros acá, Él mismo hizo para enseñorear por nosotros. Pero Él, ¿qué hizo? Vino a encarnarse, dice. El velo quiere decir, que antes era una cortina, figura, y también un paño sobre la cabeza de la mujer tapando el rostro, mostrando que figura que está en el pecado. Ellos ahí se reconocía y que estaba separado de Dios antes de venir Cristo. Entonces en vez del velo, dice, te ha dado el cabello, te ha dado la fe, gozo, alegría, pero está en la humillación. Por eso tenemos que saber la palabra nosotros. La palabra nos muestra ahora qué está mostrando. Nuestra naturaleza, nuestro pecado, que está toda esa hechicería, idolatría. Ustedes pidan al Señor esa incredulidad, justicia propia, para reconocer, aunque ustedes no han ido al hechicero ni nada practicado, pero hacemos toda la fiesta. ¿Por qué? Porque se enseñorea por nosotros Satanás. Tenemos la naturaleza, dos naciones hay en ti. Y el sol ni la luna nos va a fastigar desde que vino Cristo. Podemos pedir perdón y reconocer que esa vieja creación, el sol, la luna, la estrella, todos los pecados, todo el demonio, veo que está en nosotros. Vamos a ver también lo que dice el hermano Marcos. Silva, hablando de la hechicería, ayer dijo el Señor a mí, ¿no? Dijo que va a venir una hechicera y allá en la iglesia donde estoy yo. Va a venir la hechicera, me va a controlar la mente, dice, y me está controlando. Me va a controlar la mente dice que me va a llevar para la ruta 3 y voy a pasar el semáforo rojo con el auto para que tenga accidente de muerte. Pero antes de que tenga accidente de muerte me dijo que voy a caer en sexo, me dijo, en la Pompallera. Primero me va a agarrar el espíritu me va a controlar la mente y me va a agarrar el imanjá, o la hechicería que va a hacer, y después me va a agarrar el espíritu de muerte. O sea, bueno, y eso dijo el Señor, que vio que hace mucho también, siempre dijo el Señor que primero voy a conocer al demonio, me dijo. En este caso me tengo que limpiar nomás porque es mi naturaleza, no puedo ignorar tampoco, porque eso está en mí también. Y sí, te está advirtiendo ya. Me está advirtiendo, porque ese es el demonio que yo tengo en mi alma. Pero Satanás, Dios usa su instrumento, y tenés que entregarte a ese hechicero
para que no pueda llegar, que no pueda hacer ni una hechicería, que quede ciego, muerto, ese hechicero, que instrumento de Satanás te quiere llevar a la muerte. Y si vos no reconoces eso, yo que no pedí perdón al Señor y de esa incredulidad inmensa que cree que te pueda vencer, eso te está advirtiendo. Sería el Señor, porque en nuestra naturaleza la hechicería, ¿por qué no entra? ¿Por qué vienen los hechiceros y pueda hacer a nosotros y inclusive nos agarre y nos mata también? ¿Qué dice? Econación de la creación para que alabe a Jerusalén. Aleluya. Pero tenemos que leer eso desde uno lea a nosotros Salmo. Sí. Alabad a Jehová desde los cielos, en las alturas, vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros sus ejércitos, alabadle sol y luna, todas las estrellas lucientes, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Lo hizo ser eternamente y para siempre. Le puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abrigos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los costados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y animal, reptiles y buena natura. ¿Cómo alabamos? Pidiendo perdón, porque porque ahí muestra que el sol, la luna, la vida de Satanás, el Señor hizo a Satanás ¿para qué? Para mostrar su poder sobre él, para destruirlo, porque ahí dice, vemos el último que dice, Dios que hasta los animales feroces. ¿Y quién es los animales feroces? La bestia y todo animal, reptiles y volátiles. El mismo, la vieja creación, después para la alabanza de Dios, para mostrar el poder más alto de Dios cuando Él vino a destruir a Satanás, se encarnó. Ahí tomó el poder de Satanás, entró entre el poder de Satanás y después resucitó y destruyó él. Entonces a Satanás. Entonces nosotros ahí se ve, cuando nosotros pedimos perdón, ahí se ve el poder de Dios. Alabamos, para mostrar el poder, la alabanza de Dios, que Dios es más poderoso. Por eso es lindo saber bien la palabra. Alabarlo todo. Ahí está diciendo el sol, la luna, todo está diciendo otra vez por Satanás. Todo sobre esa hechicería que nosotros, Dios, que practicamos, está gobernando nuestra vida. Si nosotros nos humillamos, va a ser una alabanza a Dios, te va a cambiar esa vida miserable que llevas, que la hechicería mismo te lleva, el de esclavo, te está Dios jugando, haciendo creer que gozo maligno te trae en esa fecha, y de que matan toda la gente ese día, hace Dios que el sacrificio humano, los hechiceros, para hacer Dios que lo más grande, Dios que matan, Dios que... Ahí yo estoy escuchando un testimonio de un hechicero, que es hechicero, que 500 personas le pide para matar. Y tiene que matar todo, y tiene que haber accidente, tiene que haber, por eso se hace en la vía del tren, se hace Dios que, por los colectivos y todo, en el cruce los 4 crujijadas, para que haga encrucijada, sí. Dios que de camino, ¿para qué? Para que haya accidente de muerte. Y para eso a ellos les pide, Dios que esa muerte, por ejemplo, ahí le pide la sangre, la vida de ese ser humano, 500 personas, dice,
4 barriles de sangre le pide. Dice que ya había leído hace mucho cuando estudiaba, que el gobierno, la municipalidad, no sé qué, pedían que saquen los carteles vistosos en los cruces, porque notan que hay mucho accidente, no saben que por el tema de la hechicería, y ellos lo solucionan a su manera, que prohíben poner los carteles vistosos así en las partes, en las encrucijadas, donde se unen las calles, por los accidentes. Y ellos lo solucionan a su manera y no saben qué es el tema de eso. Eso es que nosotros tenemos que pedir perdón para que nos agarre. Sórdida es la muerte en victoria, dice. ¿Por qué nosotros a veces nos agarra un bloqueo y pasamos la calle, pasamos, también vio que en el tren, la vía del tren pasamos y nos atropella el tren, el bloqueo? Porque falta limpiar, falta reconocer ese espíritu de muerte que nos agarra, nos bloquea por poder salir, y porque está con nosotros no pedimos perdón al Señor, nos destruimos para la alabanza de Dios. Él, Dios, que te quiere guardar de eso, pero quiere que pidas perdón, reconozca que esa es tu naturaleza, ese espíritu de muerte. Antes de tiempo te puede agarrar de accidente, puede agarrar a tu hijo, a vos, a cualquiera. Tenemos que humillarnos de ese espíritu de muerte, a cualquiera, o le hacen el corazón y puede faltarle aire y morir. Entonces todas esas cosas hacen ellos. Entonces los instrumentos de Satanás, por eso a los hechiceros tenemos que entregar, ahí estamos entregando a Satanás mismo. Muchos queremos, nosotros por nuestro afecto, nosotros Dios que creemos que somos muy buenos, amamos demasiado y nos queremos entregar porque es nuestra familia. Ese es el afecto, esa incredulidad, porque esa familia que anda en la hechicería te va a destruir, te va a entregar a Dios que a la muerte, te va a entregar Dios que a la vida miserable. Y pedir perdón al Señor, esa incredulidad a la palabra, afecto, y para entregar a Satanás, porque ellos son instrumentos de Satanás. Y nosotros para pelear contra Satanás tenemos que, pero pedir perdón de la incredulidad y ese espíritu, Dios, que de afecto, que es imitación del amor de Dios. Ese no es querer, eso te trae aflicción, ese te trae, Dios, que es sufrimiento, solamente el afecto. Eso que querés demasiado a tu familia y te agarra angustia, tristeza, te agarra. Por eso el afecto no es de Dios, el afecto es satánico. Tenemos que humillarnos en ese afecto. Y todo es hechicería, toda esa hechicería que nosotros tenemos que reconocer que somos hijos de hechicera descendientes mismos. Traemos eso, nacemos en eso. Y tenemos que, si no hace uno, Satanás no le usa a uno a su instrumento, usa a otro. Si es que tenemos que nosotros ahora combatir con los instrumentos de Lucifer, con los instrumentos de todas, Pai, Mai, entregar a Satanás lo que está queriendo destruir tu familia, está haciendo por vos y por toda tu familia, porque así los hechiceros hacen, Dios, que familia entera para destruir. Sale drogadicto, robo, Dios, que se va en la cárcel, otro prostituta, su madre es prostituta y su hija otra vez prostituta. Y así somos. Por eso esos son todas hechicerías. Y son todos esos que, ¿por qué no toma a nosotros? Tenemos que reconocer que es nuestra naturaleza. Por eso tenemos que, nuestra naturaleza tiene que alabar a Dios como pidiendo perdón y haber un cambio. Si era una prostituta, ahora sos una mujer, Dios, que una mujer, instrumento de Dios. Y si era, Dios, que un borracho, te va a sacar de la borrachera, te va a sacar esa vida miserable, del vicio, del robo, y ahí alaba a Dios, demostrar que hay un cambio, se ve que hay cambio en ustedes. Predica la misma vida, alaba al Señor.
la misma vida. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir acá que alábele el sol, Dios, que si vamos a entender naturalmente. Alábele, dice, lo más, Dios, que dice animal más feroz, animal más, ese asesino, ese que no sale de la cárcel cuánto tiempo, ese, Dios, que animal que matan, Dios, que son nosotros mismos, los animales feroces, leones, hay que tiene espíritu de leones, gatos, perros, peleas, sacrificios de gallo de riña, no puede asesino, cabeza asesino. Todo animal, dice, toda clase de manifestación de toda clase de animal. Toda clase de demonios. Y nos dice que somos, vamos a leer un poco ahí otra vez en Corintios para que sepa que somos animal. Primera de Corintios 15, 40. 34. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así está escrito, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El después Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Lo animal. Que vamos a examinar qué animal parecemos. Hay a veces personas, Dios, que muy asesinos, robas y drogas, asesinos, Dios, que quiere perjudicar a su vecino nada más. Los hechiceros también así. Los hechiceros sí que los que son más animales, más bravos. Y entonces quiere matar todos los hijos de Dios. Y entonces, primero cuerpo animal, y todos son animales. Uno hay animal más manso, que hay impíos que, o nosotros mismos, que somos más, parece muy buenitas. Y hay otros mansitos, vemos que hay animal manso y hay animal muy feroz. Los leones, dice, por eso a Satanás dice, animal domable e indomable. Indomable. El silvestre, Entonces, por eso los animales que muestra que hizo Dios, está mostrando ahí, por ejemplo, hizo animales, que esto, y dice, y Dios para enseñorear a los hombres. ¿Y cómo nos enseñoreamos nosotros de ese animal que hay en nosotros? Ese espíritu de gallo de riña, perro sanoso rabioso, ese Dios, que somos como un animal. ¿Qué animal hay en nosotros? Pero el Señor quiere enseñorear, quiere que tenga dominio propio. Por eso tenemos que humillarnos para saber qué animal está gobernando, qué espíritu, pelea, guerra, ira, indomable. Ese espíritu es prostitución de sexo, como el gallo quiere andar con todo, y Dios que y no mantener a ninguno, dice, y prostitución, andar con todo. Y también vemos nosotros todas esas cosas, Dios, que todos tenemos. ¿Qué es lo que no hay en nosotros? Cada uno, ese espíritu de gallo de riña. ¿Qué animal tenés? Pero el Dios es Dios, ¿para qué? Te entregó todo en tu mano, para que vos te enseñorees. En Génesis dice eso. Vamos a ver a los animales que es. Cuando se manifiesta nuestro animal, nuestro pecado, ¿qué pecado que hay en ti? Entonces tenés que gobernar y señorear sobre eso. Dominio propio, humillate, pedir perdón, necesitas saber por la palabra
Dios, que cómo se manifiesta Satanás en nosotros. 1:28 de Génesis. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread de los peces del mar y las aves de los cielos, en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces, hizo primero al hombre y enseñorear. Todos los pecados, toda la esencia de Satanás que hay en nosotros. A veces somos muy chismosas. Mirar pecado ajeno, espíritu del oro, cotorra, ganso. Descubrimos nada, no se puede, se descubre todo. Los gansos, por ejemplo, cuando viene alguno, ¡guau! ¡Guau! Dice, nosotros teníamos ganso antes. Descubre todo, no puede venir nadie, Dios que calladito. Entonces, sí, ¿y qué animal hay en nosotros? El Señor nos entregó en nuestras manos esa esencia de Satanás para que te enseñoree, para que te humille y para que muestre el poder de Dios, para alabanza de Dios. Y cada uno examínese. Para eso hizo. Y otro quiere pelear demasiado, gallo de riña. Otro vio que como león no retrocede de nada. Por eso se usa, vio que los hechiceros usan animales, usa también humanos, asesinos, todo, para que se pueda manifestar a la persona. Pero nosotros, ¿qué dice a los 7 naciones en Deuteronomio? ¿Qué dice? Que nos entregó toda nuestra mano. Esas son todas ahí muestras como naciones, distinto ejército viene a nosotros Satanás. Satanás viene en distintas manifestaciones. Pero el animal en sí no es nada, el animal que usa. No es nada. Cuando es un sapo... Con la característica del sapo, o sea, para que tú para que vos... no es nada, pero si vos no te humillás, esa hechicería, ese tiene poder. No, ella no te pregunta eso. Es como que ella lo relaciona con Corintios, que dice que en sí el sacrificio no es nada. Y vos estás diciendo que por eso usan león, por ejemplo, que según la hechicería que hagan es el efecto. Y ella te está diciendo que no tiene que relacionándolo con Corintios que no incluye el efecto según el animal que usa. Sí. Lo que dice, pasa que eso habla de otra cosa. Por eso tenés que dividir bien de qué habla una cosa y el otro. Por ejemplo, dice mismo ahí que el Señor no creó animal. Y el animal que es toda la esencia de Satanás. Claro, ahí en Corintios habla que en sí el que obra trae Satanás, que el animal es el poder. No puede relacionar. El animal no entiende nada, sino lo que obra atrás. Y sí, Satanás. El animal hace sacrificio de animal, pero... No le entendemos, después de la parte, no le entendemos. No quería meternos. Bueno, ahí opera Satanás. Entonces figurativamente lo usa. Figurativamente todo. Entonces vemos nosotros, digo, que somos animal. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de animal. Por eso dice Dios creó. Pero para enseñorear, para destruir de tu vida todo esa esencia de los chismes, por ejemplo, para destruir. Ese es como loro, decimos ganso, cotorra. ¿Y cómo tenemos que destruir? Para eso tenemos que escuchar la palabra, y cuando se manifiesta en nosotros, o antes de ya a manifestar, ya pedir perdón, porque ya sabemos que es nuestra naturaleza. Como dice, para tener dominio propio. Y ahí en Deuteronomio lee, ahí muestra ciertamente como naciones, pero distintas, y dice que Dios te entregó en tu mano para destruir de todo, dice. No tendrá misericordia de él, no tenés que tener misericordia de cada pecado, sino destruir.
Deuteronomio 7. Leemos. Deuteronomio 7, 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, te haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ella. No darás a tu hija, a tu hijo, ni tomarás a tu hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de la voz de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Vemos ahí, no tendrá misericordia de él. Ahí muestra como naciones a Satanás, como dice también a Rebeca, 2 naciones hay en ti, en tu mente, en mi mente, hay 2 naciones. Ahí veo que hay acá continuamente, vos estás pensando en querer pelear, hay 2 naciones, hay peleas de guerra. Pero eso tiene que destruir, no tiene que tener misericordia, incredulidad, justicia propia, que querés ganar, Dios, que te cree que sos más, Dios, que valiente, querés más, Dios, que peleando, solucionar tu problema. No tendrá misericordia. Pedí perdón al Señor. Ahí muestra, de otro lado muestra como animal, ahí muestra como naciones. En distintas formas muestra a nosotros nuestra naturaleza. Por eso tenemos que, Dios, que el sol, la luna, la estrella, dice, empezamos de ahí, ayer ya estamos dando, que nosotros tenemos todo esto. Nuestra figura de Satanás, el sol, la luna, la estrella, adoramos. ¿Por qué hace falta lunar, solar, de estrella y todo? ¿Por qué se hace? Entonces, porque ahí opera Satanás. Y ahí pide plata, ahí pide dinero, que le enriquezca, ahí pide sexo, para gobernar, ahí pide por poder, pero Satanás también pide vida, vida a los hechiceros, porque por ejemplo, este es hechicero, vio que contó que 500 personas le pide Satanás para sacrificar, 4 tambores de sangre tenía que llenar para tomar él mismo otra vez. No es, vio que el hechicero, no es que así nomás, vio que cuanto más poder tiene, y si también ellos ejerce hechicería, y si no cumple con lo que pide Satanás, después le mata. Y entonces por eso nosotros no tenemos que dejar por nosotros esa hechicería, porque tenemos mezcla de hechicería mismo. Querer festejar esa fiesta nos justificamos, querer toda la fiesta, toda clase de fiesta pagana, primeramente, y después dejamos por nosotros la prostitución, sexo. Ese, por ejemplo, otra hechicería. Ese es Dios que nosotros vemos que en Lucifer, en Pompachira, se manifiesta son hechicería, no tendrá, son naciones, en distintas formas, te viene, Dios, la hechicería, Dios, de sexo, por ejemplo, te podés andar con animal, podés andar con tu familia, Dios, que te deja hombres y mujeres vacas, querer no respetar, a veces algún padre anda con su hijo, alguna madre, Dios, que no hace mucho salió en el diario, una mujer tenía un solo hijo, quería andar con su hijo, le agarró pasiones y después el hijo se le negó y le mató. Cualquier cosa podemos hacer. Somos animal. Y Satanás viene como naciones y no tendrá misericordia de él. Tenés que humillarte. Esa pasión, sexo, prostituciones. Porque primero tal vez queremos un hombre solo, una mujer sola. Y después se va aumentando si no pedimos perdón. Va aumentando la depravación. Queremos andar con animal también. Queremos me acuerdo en Paraguay también había, dice, una chica
vio que hija de un alto nivel de autoridad, no sé, era capitán, no sé qué era, y andaba con perros. Y después vio que entró su papá justo y vio que le quería salir, vio que la chica quería salir del perro y le ahorcó y le mató. Y así otros quiere vemos que el otro día que trajeron acá ese consolador, somos depravados, si no queremos, y a veces todos con parientes. En Paraguay había una familia, era mi propia familia también, que andaba todos juntos. Su hermana, prima, cuñada, todo. Ese son que depravación. No es que una forma nomás se manifiesta Satanás. No te emparentará con animales, dice la palabra. Y nos dice también la palabra que con la familia también vemos nosotros, dice. Y también dice que Amón, por ejemplo, quería andar con su hermana, le violó. Y la mujer de Potifar quería andar con el esclavo, le encerró, siendo una mujer importante, vio que en su nivel natural, y quería andar con el esclavo. Te puede agarrar el sexo de repente, por eso dice la palabra de Dios que nosotros no tendrá misericordia. Él nos entregó en nuestra mano el pecado para destruir. Él nos trajo la gracia sobre gracia, humillación tras humillación de para enseñorear sobre esos pecados. Y distintas clases de manifestaciones está en nosotros el pecado. Incredulidad, hechicería, maldades. La hechicería ahí mismo que quiere hacer pacto, le pide mismo plata. Y Satanás da, como dicen en Apocalipsis, él hace descender fuego del cielo. Pero nosotros tenemos que descender el otro fuego, que ese fuego que descendió Elías, pidiendo perdón al Señor y destruir, entregar a Satanás los hechiceros, que se muera si no se quiere humillarse. Y entonces, como vemos nosotros antiguamente, yo que vemos que le hizo con astucia entrar a los hechiceros, un profeta, y le mató a todos. Y como ahora, antes era natural, pero ahora nosotros matamos pidiendo perdón de la incredulidad y entregando a los hechiceros, a Satanás, que muera todo si no se quiere humillar. Porque el Señor nos da a nosotros autoridad de gracia sobre gracia, humillación tras humillación, para que te humillen, para tener autoridad sobre ese hechicero, sobre ese espíritu que te está haciendo para destruirte. En distintas formas, a algunos le hace para empobrecer, a otros le hace para sacar dinero, a otros le hace para Dios, que para que te ame, te tenga lástima, para Dios, que San Jorge, por ejemplo, en distintas formas se hace. Dice el de Saúl, cuando el Señor dijo que mate todos porque eran todos hechiceros, el rey y los animales, y Saúl dejó a su parecer que era conveniente esa parte de los animales. Dice, con esto vamos a hacer sacrificio, dice. Y eso son todo hechicería, que a veces a uno, que así quiere el Señor que se manifieste. A veces algunas cosas nomás queremos destruir, pero destrúyelo todo, dice. No tenga misericordia por tu hermano, por tu madre, que está haciendo hechicería para destruir a vos y a toda la familia. Pedí perdón de esa incredulidad, ese afecto, así todo. Ese afecto que tenemos. Y parece no justificamos justicia propia. No creemos la palabra de Dios. Y te está destruyendo toda la familia. Y después va nieta, nieto, y va, Dios, que así en generación, ese pacto, destruyendo a la familia de todos. Y dice el Señor, te entregó en tu mano. Nos entregó en nuestra mano. Todo hechicero, que venga con Dios, que con qué espíritu quiere Dios que trabajar por nosotros, que haga el sacrificio de animal, que haga el sacrificio humano, que coma, Dios, que ese hombre, por ejemplo, que es
hechicero, vio que cuenta que casi llegó a la muerte después, era instrumento de Lucifer, y se iba, dice, vio que dice que Lucifer tiene 3 casas abajo del océano, dice, y entonces ahí va todo lo brujo más mayor, y entonces se va y se junta ahí y hace hechicería en gran manera. Pero nosotros podemos destruir todo eso, porque al último de todo, él perseguía a los cristianos y todo, y después vio que no podía, vio que contra los cristianos, y después casi llegó a muerte él. Y cuando no lo que le pedía Satanás no cumplía, después él pagaba. Dice que entró en un tubito, 5 días le hizo entrar Satanás, y dice que ahí no podía ellos ni, vio que no podía, vio que manifestar su dolor, tiene que aguantar todo, porque si no se muere directamente. Y después también dice que en la boca esa es la transportación también de, ¿cómo se llama ese animal? Cocodrilo. Cocodrilo. Ese dice que en la boca de eso le llevaba por todos lados. Esa transportación austral también. Entonces todas esas cosas de que nosotros tenemos que destruir de todo, tenemos que humillar nada más, porque esa es nuestra naturaleza también. Vos podés ser hoy hijo de Dios, y vemos nosotros, estaba contando este hermano, hay pastores que se va a hacer pacto con Satanás también. Entonces hay hijos de Dios que después se va y mezcla con la hechicería. Hace pacto con Satanás. Tenemos que humillarnos mucho, por eso no podemos, vio que tener cuidado, tenemos que tener cuidado a toda nuestra madre, nuestros hijos, todo, cualquiera te puede, vio que como un muchacho dice que entregó a su padre que era creyente, entregó a Satanás, y no podemos tener, vio que para dar más, vio que sacrificio a Satanás para tener más poder, y no pudo con su papá, porque era pastora de así, el Señor le guardó. Y por eso nosotros no podemos tener confianza en nadie, nuestro hijo, nuestros padres, nuestra madre, no podemos tener nuestro hermano, podemos tener, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir perdón de esa incredulidad inmensa a la palabra, ese afecto que tenemos, y nos queremos entregar a Satanás, y nos está destruyendo familia entera ese hechicero. Y entonces, porque los hechiceros, Satanás les pide para vida, entonces tiene que ellos cumplir. Entonces, y además lo que yo quiero que entienda acá era que nosotros tenemos toda esa tendencia. Por eso queremos, vio que, ¿por qué nosotros permitimos a Satanás por nosotros? Codicia, avaricia, el dinero, por ejemplo, queremos tener. Tenemos. Y esa es una hechicería. ¿Por qué hacen pacto con Satanás? Para pedir plata. Pero nosotros tenemos que entregar en nuestra mano el Señor para destruir de todo. Encontramos Salomón, no pidió dinero, y no es feo tener dinero, pero el Señor va a dar a Salomón, le da más plata, le da más dinero, porque él pedía conocimiento de su pecado, conocimiento de la manifestación de Satanás, y tenemos que pedir perdón, no sé entrar ni salir. A veces no sabemos cómo, vio que mover, porque no sabemos, no sabemos, vio que qué pecado, a un pecado oculto hay de nosotros, y lo que el Señor quiere enseñar para que ustedes, vio que humíllese de ese pacto de hechicería e idolatría que está mezclado en nosotros, porque nosotros estamos todos entretejidos en la hechicería e idolatría. Por eso queremos festejar, estamos en el pacto lunar, solar, de estrellas, de todo el pacto estamos. Entonces, ¿por qué? Porque festejamos y nos gusta a nosotros
Nos gusta la farra esos días, gastamos todo, no interesa a nosotros cuánto vamos a gastar, nos devora nuestro dinero, ni nos damos cuenta. Y entonces, por eso dice la palabra de Dios, Él te entregó, no entregó, ahí muestra en Deuteronomio 7 como ejército, como naciones, y así Satanás viene, distintos pecados, nos gobierna nuestra mente. Y el Señor toca trompeta a nosotros por medio de la palabra. Este pecado te viene, está pensando, no querer escuchar la palabra, no te toca la palabra, bloqueo, no te interesa, te cansa, te atormenta, porque la palabra es como clavo hincado, te estorba, no podés aguantar mucho. Y entonces tenemos que destruir. El Señor dice que Él dice quiere que tengamos dominio propio, dice ahí en Timoteo. Vamos a ver. Dominar nuestra vieja creación. Conociendo la palabra y pidiendo perdón, se va a manifestar nuestra vieja creación. Pero cuando antes mismo de manifestar por palabras, ya sabemos, tenemos que ir destruyendo, dominando esa vieja creación. ¿Qué pensás? En nuestra mente está esa incredulidad. Ese espíritu vio que primeramente esa incredulidad imposible, pidiendo perdón, incredulidad y perdón de Dios, y después toda clase que te domina en tu mente, esa angustia, tristeza, depresiones, no tiene sentido tu vida, ese afecto que tenemos, eso pedí. Tenemos que tener dominio propio, dominar tu vieja creación por medio de la gracia, por medio de pedir perdón y de escuchar la palabra te hace ver qué es lo que hay en ti y después se manifiesta. Y tenemos que reconocer, destruirlo de todo hasta que gobierne totalmente tu vieja creación. Destruya, no tendrá misericordia, lástima de tu pecado. Como dice también a Abraham, no te aparezca, como dice cuando va a echar a Agar. Grave le dice a Agar y a su hijo. Ni un pecado no te parezca grave. Para echar, para pedir perdón, y para destruir a los hechiceros, porque ese es nuestro enemigo. Satanás, como Cristo tiene su instrumento, Satanás tiene instrumento, los hechiceros. Y tenemos que entregar a Satanás. Que si no se va a humillar, que el Señor le entregue para muerte. Porque en vez de estar destruyendo, sacando la fe de nosotros, está bien que destruyendo a familia y generación, entonces mejor morir uno que morir toda la descendencia, destruir toda la gente. Porque le va a pedir después, le pide una cosa, le pide vida, y entonces nosotros tenemos que, y ellos vio que haciendo un pacto del corazón, y te para el corazón, hace una enfermedad del pulmón, te agarra, vio que pulmonía, pulmón con perros sarnosos rabiosos, con virus, con dengue, bichuca, todo hace, y con pulmón de tuberculosa, cuánto está internado en cico grande del pulmón y después se muere, porque no sabe Dios que la palabra de Dios, por eso es necesario saber la palabra de Dios y saber que eso es hechicería, ese que tenemos que destruir de todo. Tenemos que alabar a Dios por medio de pedir perdón de esa hechicería, idolatría que es nuestro pecado. Nosotros creer más a Satanás y permitir que muera nuestro hijo, olvidar la muerte en victoria, que muera nuestra vida. Nosotros a veces antes de tiempo nos mata Satanás. Y entonces hace por familia entera el hechicero trabaja. Y nuestra familia misma, escuchar yo a creo que hechicero que contaba cómo se entregaba familia entera. 500 personas le pedía, vio que para sacrificar, para llegar, vio que, y 4 barriles de sangre tenía que, vio que no es que juntaba, sino ellos, vio que ahí va tomando, vas y comiendo, tomando, y entonces
Así vio que tenía poder. Cuando mata una persona, ahí está entregando una vida, sangre está entregando, del corazón, del pulmón. Otro vio que toda su familia primero, todo lo que conoce, y va matando así. Hay accidentes en los trenes. Silva, hay un testimonio de un hechicero que dice que no solamente el pastor ya, el hechicero, no solamente el cristiano debe orar, porque él es pastor, para defenderse de toda autoridad, hechicero que hace en la iglesia, la familia, lo que sea, sino que también debe atacar, según como muestra el Señor, debe atacar a todo brujo hechicero que va pactando para invalidar esas oraciones, para que, dice que cuando él era brujo, él tenía las zonas, por ejemplo, elegía las zonas, dice, de Nueva York, era toda la zona de él, y barrio, y él hacía, pero había zonas donde había templo o sea, la iglesia evangélica, y dice que no hacía el efecto, y el demonio le pedía el apellido, el nombre del pastor, y de la iglesia y la familia. Lo metía todo ahí, lo hacía con sangre, y todo el tema con hielo, esas cosas que ya sabemos. Pero decía que cuando ellos se defendían, no hacía el efecto. El tema era cuando ellos empezaban a atacar, empezaban a hacer la oración para todo el lugar donde estaban haciendo. Ahí era el problema, dice. Y él contaba que no solamente el cristiano debe orar para defenderse de toda hechicería que le hayan hecho, que se haya pactado, sino también debe orar para que invalide todo. En cada fecha que hacen hay que invalidar todo, hechicería, invocaciones que hacen, sacrificio de niños. Entonces dice que se va entorpeciendo los clamores, todo dice que se va trabando todo. Y más el demonio dice que le dice, anda a tal lugar, a tal iglesia, y entrar, dice, y atalos así, dice, para que los mate directamente, porque le está entorpeciendo el trabajo, obviamente, del siervo del demonio, está entorpeciendo. Pero nosotros, ¿cómo entregamos? Como entregando a Satanás los hechiceros, y pidiendo perdón, reconociendo que es tu naturaleza, por eso mi naturaleza, por eso no hace efecto a nosotros. Esa incredulidad, pidiendo perdón, así atacamos a ellos, otra forma no es, en la humillación. Y después contaba, que esto también lo aprendí en este momento, yo no lo sabía. ¿Vieron cuando nosotros tenemos esa bronca hacia otra iglesia? Por ejemplo, cuando uno ve por la doctrina, dice, se cerró tal iglesia porque la doctrina de ellos no era tan buena, o porque me hacían mal, y después estaba analizando en esa parte, también por la muerte de mi suegra, más allá que sea de su desobediencia. David dice, vamos a hacer endecha por ellos porque fueron como águilas. Entonces a veces, yo del caso mío estoy hablando, cuando se pega una iglesia en la esquina hay como un celo satánico, pero sabiendo también que cada iglesia, como decía Pablo, aunque sea para contención, lo que sea, me gozo, dice. Entonces uno a veces se goza y dice que haga justicia a Dios, y murieron por la hechicería porque han sido desobedientes. Pero hay una parte que decía David, dice, hacían endecha por la muerte de David, que no se entere nadie. Y esa parte también, justo, es bueno también orar, más allá que sean iglesia bautista, pentecostal, adventista, cualquier iglesia, porque si cierra una iglesia se cierra la salvación de la persona. Y a veces uno se goza porque tal maldad, división. Eso me pide a mí también. Pero primeramente tenemos que nosotros destruir nuestro pecado. Esa incredulidad, esa maldad, ira, esa hechicería mezcla que nosotros tenemos que reconocer que esa hechicería está en nosotros. Nosotros somos, Dios, que descendientes de hechicera mismo. Nos justifiquemos y después que dice con conciencia limpia de trabajado. Ahí el Señor te va a escuchar, que vos estás orando por los pastores y todo. Pero primero tenemos que humillar de esa incredulidad, justicia propia, maldad, ira, divisiones que hay, que sentimos. Pero si no, nosotros podemos orar, y nuestra oración va a ser, Dios, que como dice, si nosotros no escuchamos la palabra y después, Dios, que nos humillamos, tu oración también va a ser abominable. Tiene que ser todo lo que hacemos, en cual entregamos a Satanás, a esos hechiceros en nuestra familia. Esa incredulidad, afecto, que cree que le ama demasiado, te está engañando, que tenemos ese afecto. Porque lo que es más difícil es entregar a Satanás nuestro ser querido, que es hechicero. Y nosotros nos vemos el perjuicio que nos está llevando
y está llevando a la iglesia entera. Nosotros tenemos que pedir nomás, y generación en generación va a ir haciendo Dios que va a destruir. Entonces por eso, como Satanás imita, Dios que él también tiene su instrumento, imita a Dios. El amor de Dios también imita con el afecto. Por eso, Dios que ese espíritu de San Jorge tenemos que humillar mucho, porque nosotros nos hace también con San Jorge, ahí opera Satanás, para que nosotros le queremos demasiado, le tenemos confianza, entonces para unión de familia es San Jorge. Y quiere Dios que tengamos confianza para que quitarnos todo de nosotros, Dios, que esa desconfianza, somos buenitas, ese afecto que tenemos. Tenemos que pedir al Señor perdón, porque nuestra naturaleza por eso no entra, pero tenemos que destruir el instrumento de Satanás. Tenemos que entregar a Satanás, Señor, incredulidad, afecto que tenemos, porque me duele, Señor, no quiero pedir, no quiero entregar a Satanás, a mi madre, a mi hermano, a mi esto y esto, pero ellos te van a destruir, esos son instrumentos de Satanás. Y bueno, y cada uno tenemos que humillarnos porque es nuestra naturaleza, y nosotros ya no tenemos que unir con ellos, no podemos, no te emparentarás con ellos, ya como si fuera que no es tu familia, tenés que pedir ese afecto por tu familia, que hechicera, hechicero, y que te querés unir con ellos otra vez. Y entonces ahí, Dios, que el Señor dice, la destruirá de todo, dice. No tendrá misericordia, no hará alianza con ellos, no le dará tus hijos a los hijos de los hombres. Y si vos, Dios, que no te está humillando, te está uniendo otra vez con tu familia hechicera, está entregando a tus propios hijos también ahí. Te puede hacer un pacto, le pide Satanás y ellos no puede remediar, y puede también entregar a tu propio hijo, le hace un parapulmonía, por ejemplo, del corazón y mata, un sacrificio eso. Así ellos hacen el sacrificio. Y puede morir, de repente le puede agarrar, por ejemplo, un accidente también, muchas cosas, y entregar a tus propios hijos si vos no te humillas. Tu generación entera está entregando. Por eso no te emparentará, no le tendrá misericordia. Pedí al Señor esa compasión diabólica, ese Dios, que incredulidad, que no creemos la palabra de Dios, hasta que tenga ese dominio propio, que vos, Dios, que dominás a tu vieja creación, a tu demonio, a tu pecado. Bueno, que era que otra cosa de que Timoteo. Si es que acá lo que nos quiere mostrar a nosotros, esa justicia propia que tenemos. Yo no andaba en hechicería y nos pide perdón de eso. Estamos mezclados, todo esa es nuestra esencia. Andamos, todos son, se entiende, hechicera, hechicero, y tenemos que reconocernos más. Y vemos nosotros ahí, dice que hizo para que se enseñoree por nosotros a luna, sol, la estrella y todo. Vamos a ver también el sol de justicia, ¿quién me lee? Y también lo que vemos nosotros, en otro lado también el lucero de la mañana, que es Cristo también, y en otro lado es lo que es Satanás, que es Nabucodonosor. Y eso tenés que humillar. No cansamos, es cierto. Pedí al Señor perdón, ese espíritu como clavo hincado te estorba, te lastima, te cansa en la palabra. Queremos ya que Malaquías 4:2. ¿Qué dicen? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su sano traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vemos el sol de justicia de Cristo. Hay dos soles. Y en el otro lado dice no te fastigará el sol. Y cuando Josué detuvo el sol,
También Dios Josué detuvo el sol, también eso encontramos en Josué. Nosotros encontramos que él dice, paró el sol, dice. Y entonces el sol ahí era Satanás, esa incredulidad, esa maldad, ese espíritu de que justicia propia, que vos decís que no tenés, vos no sos descendiente de hechicera, tenés una prostitución, tenemos sexo de depravaciones y decimos que nosotros no adoramos al Dios sol, al Dios estrella, nos justificamos y nos pedimos perdón. Y entonces él paró. ¿Y cómo paramos al sol? A Satanás, pidiendo perdón de todos nuestros pecados. A ese lea un poco de el sol de justicia. Sí, de Josué, sí. Hay alguna parte, por eso no es que es toda la palabra, un lado te enseña otra cosa y otro lado otro. Por eso tenemos que escudriñar la escritura de qué está hablando cada palabrita. El sol, vemos nosotros, o habla como naciones, animales, son distintas cosas. La vida de Cristo y la vida de Satanás, dos poderes. Pero Cristo es el poder más alto. Si nosotros usamos la gracia de Dios, nos humillamos, escuchamos primero la palabra. Ese abandono de palabra, no querer escuchar, es Satanás. Es el sol que te puede destruir, el poder de Satanás. Ahí en Isaías hay una profecía sobre Babilonia que habla de que está hablando del sol, de la luna, de las estrellas, todo eso, la ira de Jehová contra ellos, porque se inclinaban a esos dioses. Y vemos, está lleno en el Antiguo Testamento. ¿Por qué los judíos antes se iban en cautiverio? Todo era mezcla de hechicería. Adoraba a Dios sol, estrella, Baal, todo. Baal mismo era biofigura del sol. Pero ahora también como que está hablando también a los que ya creían en Dios y también nos arrepentían que le iba a venir ya. Y sí, nosotros tenemos que tomar para nosotros. Nosotros también, el Señor, Satanás va a esclavizar con su pecado en sufrimiento, en pasiones, miseria, ¿qué es lo que en accidente de muerte, sufrimiento, enfermedades, va a esclavizar a nosotros si nosotros no pedimos perdón? Como Sansón a Dagón. ¿Sí? Como Sansón que lo esclavizó por Dalila, pero usado por Dagón. Usado por Dagón, Dios de los filisteos. Entonces Josué habló a Jehová, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, dijo, en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Esazar. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Vemos ahí, dice, el sol paró. Nosotros vamos a hacer, el poder de Satanás vamos a parar. El poder de los hechiceros ahí va a parar. No va a poder hacer nada por nosotros, pero para eso tenemos que pedir perdón y entregar a los hechiceros, a Satanás, ese afecto que tenemos por ellos, que nos queremos entregar, porque es nuestro ser querido, es nuestra madre, es nuestro padre, porque nosotros venimos mismos de esa descendencia. Y entonces tenemos que humillarnos y así va a parar el sol. No te va a destruir la hechicería, que haga lo que haga. Sacrificio humana de animal que coma, carne humana, sangre humana. Y entonces vemos todo, antiguamente mismo en la Biblia mismo está. ¿Y por qué se fueron Israel del cautiverio? Cuando ellos no se humillan, da Dios que entrada a Satanás. Y vemos también nosotros cuando el rey del rey Moab, como es, cuando mandaron
sacerdote, al Balaam, mandó a maldecir. Esa maldición nos va a llegar a nosotros cuando nosotros estamos humillando y entregando a Satanás ese hechicero. Y entonces vamos a pedir nomás, vamos a pedir perdón y reconociendo que ese también es nuestra naturaleza. Tenemos que eso primeramente, que esa es nuestra naturaleza, por eso nos toma poder ello. Perdóname, Señor, porque esa es mi naturaleza. Yo también soy hechicera, y ahora, Señor Jesús, tú libérteme, perdóname de ese pecado, y por eso me toma ese poder de los hechiceros, porque nosotros también somos descendientes de hechiceros. Y eso nosotros tenemos que reconocer, tenemos que pedir perdón. Señor, por eso me toma. Entonces, y entregar a Satanás, combatir y humillarte nada más, que tu naturaleza es eso también. Nuestra naturaleza, porque yo también soy, aunque soy instrumento, también tengo también esa naturaleza. Mi naturaleza, la naturaleza satánica que está en ustedes, está en mí también. Entonces tenemos que humillar nada más, reconocer. Acá lo que nos quiere enseñar a nosotros, que Dios creó a Satanás para enseñorear por nosotros, pero después le trae alabanza, porque cuando nosotros pedimos perdón, cambia nuestra vida. De esa borrachera, de ese droga, ladrón, lo que es espíritu, justicia propia, incredulidad, continuamente tenemos que pedir. Ese espíritu vio que todo lo que hay en nosotros, ese sería pacto lunar, solar, está gobernando en nosotros. Vemos también las cuatro, los 4 estaciones, todo el año gobierna Satanás nosotros, pero tenemos que pedir perdón para que nos gobierne, porque Él nos entregó en nuestra mano ya. Tenemos que tener dominio propio, escuchando la palabra y reconociendo todo el pecado que se manifiesta en nuestra mente, en nuestro deseo, sufrimiento, depresiones. No queremos escuchar la palabra, no podemos venir a la palabra, hablamos mal de uno de otro, somos chismosas, malvados, queremos pelear todo, hay divisiones entre nosotros. Todas esas cosas, creo que Satanás hace mismo para pelea, perro y gato. Tenemos todas las tendencias de animales, pero el Señor nos entregó en nuestra mano para enseñorear, dice. ¿Y cómo nos enseñoreamos? Escuchando la palabra, y así vamos a saber qué animal lo que tenemos, qué manifestación está en nosotros, y pedimos perdón. Y bueno, ¿y qué era que vemos ahora? Ya quiere que termine ese Satanás. Y ese también, de la vieja creación. Ya no necesitamos nosotros de Satanás, para que vivamos, como vivirá el hombre. Le dice, no solo de ti va a vivir, le dice Cristo a Satanás, sino toda la palabra. 21, 22 por ahí. Entonces, yo que escuche una cosa. Entonces, esto naturaleza está mostrando todo figurativamente de Satanás y de él también. A veces el sol habla de la vida de Cristo, a veces habla de la vida de Satanás. Ahí, por ejemplo, no necesita más del sol ni de la luna, de la vieja creación, porque Cristo ya vino a destruir a Satanás, y ahora nuestro pan tiene que ser Cristo. Hay pan mozo y pan de vida, en distintas formas muestra. Así es que toda manifestación que hay, nosotros tenemos que pedir perdón para tener dominio propio, con conciencia limpia y trabajado. Ustedes, por ejemplo, cuando va a cantar, cuando va a ministrar
la oración que no haga con fuego extraño, sin humillación. Todos los pecados se tiene que declarar incredulidad, justicia propia, es lo que hay más en nosotros. Creemos que estamos bien, que el Señor nos muestre a nosotros nuestro pecado oculto. Y entonces la oración tiene que ser con humillación, como la oración del publicano, no la oración del fariseo. Gracias, Señor, porque esto y esto y esto. Agradecemos cuando pedimos perdón. Imploramos el perdón de Dios. Y entonces cada uno medite qué animal tiene que matar. Ese animal de hechicería en distintas formas. De justicia propia, que decir que no, vos no adorás al sol, la luna y la estrella, todo hay en nosotros. Porque el Señor hizo eso para enseñorear, y después por la palabra sabemos y se va manifestando en nosotros en distintas formas, y tenemos que humillar que somos descendientes hechiceras. Amén. Hay mucho más, pero bueno, vamos a hacer la confesión de fe. Señor Jesús, te entrego mi vida para que tú me guíes, de entendimiento de tu palabra, para entender el poder satánico que he sido creado, y gobierna mi mente, y entender que tu poder está sobre todo, para tú dominar, para tú enseñorear sobre estos demonios que hay en mi mente,